Bienvenidos, alumnos y alumnas, a la plataforma virtual Saber es Poder, una plataforma creada por el Departamento de Ciencias del Colegio Peñafort para que podáis repasar y estudiar cada uno de los contenidos que vamos a ir estudiando durante el curso. A modo de repaso y a modo de estudio, podréis encontrar estos vídeos y estas presentaciones en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta presentación va dirigida únicamente a los alumnos y alumnas de cuarto de primaria. En esta ocasión vamos a empezar con el tema 2, titulado Nuestros sentidos. En este tema estudiaremos a fondo cómo funcionan nuestros sentidos, cuáles son las partes que forman cada uno de ellos y cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a que funcionen correctamente y a cuidarlos de los peligros que nos encontramos en el exterior. En el punto número 1 encontramos la importancia de nuestros sentidos. Los seres humanos tenemos la capacidad de percibir todo lo que nos rodea del exterior gracias a los sentidos. Ellos son los encargados de percibir qué es lo que nos rodea y nos ayudan a desarrollar nuestras necesidades y actividades del día a día. Los seres humanos tenemos un total de 5 sentidos que nos ayudan a percibir la realidad. Estos son los siguientes: el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del olfato y el sentido del tacto. Algunas personas tienen dificultades o problemas en alguno de sus sentidos. Existen personas que son sordas que se ayudan mediante el sentido de la vista para poder comunicarse. Ellos utilizan el lenguaje de signos. Es un lenguaje que se ha desarrollado exclusivamente para que estas personas puedan comunicarse con su alrededor. Sin este lenguaje serían incapaces de poder comunicarse con las personas. En el punto número 2 vamos a estudiar más a fondo los sentidos de la vista y el oído. Empecemos con el sentido de la vista. La vista es el sentido que nos permite diferenciar y percibir la forma y los colores de los objetos que nos rodean, así como saber y diferenciar si uno se encuentra más lejos o más cerca. Para ello es necesario siempre la presencia de luz, por muy pequeña que sea, y que ésta llegue a los objetos que miramos. Si no existe luz, no podremos observar ni percibir los objetos mediante el sentido de la vista. Los órganos responsables del sentido de la vista son los ojos. A continuación, vamos a estudiar más a fondo los órganos de la vista. Como hemos mencionado anteriormente, los ojos son los órganos encargados de este sentido, el sentido de la vista, y están formados por las siguientes partes. En primer lugar, si podemos observar un ojo, encontraremos que en el exterior nos encontramos las cejas, los párpados y las pestañas. Ellos serán los encargados de proteger al ojo de las posibles infecciones que puedan venir del exterior. Por ejemplo, gracias a los párpados, podemos cerrar los ojos si notamos que nos va a entrar algo que nos pueda hacer daño. A continuación, vamos a estudiar las partes que se encuentran en el interior de los ojos. Anteriormente, hemos estudiado las partes que se encuentran en su exterior que nos ayudan a protegerlo. A continuación, veremos cuáles son las partes que perciben la información de nuestro alrededor y cuáles son las que se encargan de proteger al mismo tiempo estas partes más fundamentales del ojo. En primer lugar,
en su interior encontramos las siguientes partes. Tenemos la córnea, que es la primera capa transparente que rodea y cubre al ojo. Será la primera capa por la que pase la luz. Como vemos en la imagen, se trata de una capa fina y transparente que cubre todo el ojo. En segundo lugar, encontramos la pupila. La pupila es un agujero negro que deja pasar la luz al interior del ojo. Como vemos en la imagen, será la encargada de que la luz y lo que percibamos de la realidad pase a través del ojo y llegue a ser captado y enviada esa información al cerebro. La pupila podrá cambiar de tamaño en función de la luz que pueda percibir. Si tenemos mucha luz en nuestro alrededor, la pupila será más pequeña. Si captamos poca luz del exterior, la pupila será más grande para poder percibir más cantidad de espacio y poder retener más información. A continuación tenemos el iris. El iris es un círculo de colores que rodea la pupila. Vemos en la imagen que es un círculo completo que rodea la pupila. A continuación tenemos el cristalino. El cristalino es un anillo transparente que está detrás de la pupila. Como vemos en la imagen, está a continuación seguidamente de la pupila y será el encargado de retener y de mandar la información al nervio óptico. Más adelante tenemos la retina. Se encuentra al fondo del ojo y capta la luz. Una vez toda la luz ha seguido el proceso desde que entra por la córnea hasta que llega al cristalino, la última encargada de percibir esta información será la retina. Por último, encontramos el nervio óptico. El nervio óptico será el encargado de transmitir la información que se ha percibido del exterior gracias al ojo al cerebro. Por último, el cerebro será el encargado de procesar esa información y mandar una respuesta. A continuación tenemos el sentido del oído. El sentido del oído nos permite captar los sonidos y reconocer cada uno de ellos, si son fuertes, débiles, agudos, graves, qué los produce y de dónde proceden. Las personas que son sordas tienen mucha dificultad para aprender a hablar. Al no percibir los sonidos, no son capaces de interiorizarlos y poder utilizarlos para comunicarse. Algunos no llegan nunca a hablar y otros, con mucha ayuda, consiguen a comunicarse con su alrededor. El lenguaje de signos, como hemos mencionado anteriormente, se utiliza para permitir a las personas sordas el poder comunicarse con las personas de su entorno. El órgano principal del sentido del oído es el oído. En la diapositiva que tenemos a continuación, vamos a aprender cuál es la función principal del oído y cuáles son las partes que forman desde el exterior hasta el interior el órgano principal de este sentido. El oído es el encargado de percibir cualquier sonido que provenga del exterior. Desde que comienza el recorrido del sonido a través del oído, encontramos las siguientes partes. En el exterior encontramos la oreja. El sonido, en un primer momento, entrará en la oreja, que también tiene la función de proteger al oído de cualquier amenaza externa. Finalmente, de fuera a adentro encontramos que el sonido viajará desde la oreja hasta el conducto auditivo. Ahora vamos a profundizar en cuáles son las partes que encontramos durante ese recorrido. En el interior encontramos en primer lugar el tímpano.
El tímpano es una especie de tela fina que vibra cuando un sonido entra dentro del oído. Cuando un sonido entre por la oreja y se transmite a través del conducto auditivo, se encontrará con el tímpano. Él será el encargado de vibrar y mandar esa información que ha percibido en forma de sonido al interior del resto del oído, hasta finalmente llegar al nervio auditivo que enviará esa información al cerebro. Si seguimos el recorrido, nos encontramos con una pequeña cadena de huesecillos. Consiste en una cadena de huesos muy pequeños que se mueven cuando vibra el tímpano. Seguimos con el caracol. El caracol es el último encargado en percibir el sonido. Como vemos en la imagen, su nombre proviene de su forma, ya que tiene forma de caracol. Por último, el sonido se ha transmitido a lo largo de todo el oído, ha llegado hasta el caracol y finaliza en el nervio auditivo a modo de información. Será el encargado de mandar esta información al cerebro y así poder procesarla y mandar una respuesta. Continuamos con el sentido del tacto, el olfato y el gusto. Como hemos dicho anteriormente, son 5 sentidos. Hemos estudiado ya el sentido del oído y el sentido de la vista y vamos a continuar con el sentido del tacto. El sentido del tacto nos permite conocer algunas características de los objetos simplemente al tocarlos. Además, nos permite reaccionar de la manera más adecuada ante cualquier contacto con nuestra piel. Esto significará que si por ejemplo sufrimos algún daño o una herida, nuestra piel reaccionará de manera que nos avise de que algo malo está pasando. Algunas zonas de nuestro cuerpo son más sensibles, como las yemas de los dedos o los labios. Esto se debe a la presencia de muchos más receptores del tacto que en el resto del cuerpo. Gracias a las yemas de los dedos podemos percibir la gran cantidad de objetos que tenemos a nuestro alrededor, ya que lo primero que utilizamos para poder identificarlas son las manos. Desde la piel, la información recogida viaja a través de muchos nervios, hasta finalmente llegar al cerebro. El órgano del sentido del tacto es la piel. Como hemos dicho anteriormente, el órgano del sentido del tacto es la piel, que cubre todo nuestro cuerpo. Sus funciones principales son la de protegernos del exterior y poder percibir lo que entra en contacto con nuestro cuerpo. En ella se encuentran millones de receptores del tacto, que son los encargados de recoger la información y mandarlo a través de los nervios al cerebro. Este finalmente será el encargado de identificar qué es lo que nos ha tocado y poder emitir una respuesta. Seguimos con el sentido del olfato. El sentido del olfato es el que nos permite captar los olores que provienen del exterior. Estos olores viajan a través del aire. Cuando respiramos, el aire entra por la nariz y comienza el proceso de obtener la información. El órgano responsable del sentido del olfato es la nariz. Vamos a profundizar con el órgano principal del sentido del olfato. Como hemos dicho anteriormente, es la nariz, que es la principal responsable de todo el proceso de obtención de la información. El aire, cuando entra por la nariz, sigue un recorrido por cada una de sus partes, para identificar los olores que nos llegan del exterior. A continuación, las partes de la nariz son las siguientes. Encontramos, en primer lugar, las fosas nasales. Es la primera cámara que se encuentra dentro de la nariz y es donde se retienen los olores. Como vemos en la imagen, el primer encuentro que recibe el aire que respiramos es en las fosas nasales, que son unas grandes cámaras. El aire queda retenido en este espacio.
A continuación, se encontrará con la pituitaria amarilla, que es la encargada de recoger los olores y analizar la información. En la imagen podemos ver que se encuentra en esta zona. Su color es amarillo, de ahí el nombre. Por último, el nervio olfativo será el encargado de transmitir la información que se ha identificado de los olores para poder mandarlo al cerebro. El cerebro identificará esta información y creará una respuesta. Para terminar, el último de los sentidos es el sentido del gusto. El sentido del gusto nos permite detectar el sabor de los alimentos. Sucede dentro de la boca, en su interior, y la parte principal es la lengua. Existen 5 sabores básicos, que son los responsables de todos los tipos de sabores que contienen los alimentos. Gracias a sus combinaciones surgen miles de sabores. Los 5 sabores básicos son dulce, salado, ácido, amargo y umami. El sabor umami es el más difícil de reconocer. El órgano responsable del sentido del gusto es la lengua. Como podemos ver, en la siguiente imagen encontramos con que cada uno de los sabores se identifican en una parte de la lengua. El amargo se identificará en la parte más exterior de la lengua, justo en la punta. El salado se puede encontrar en la parte inferior de la curvatura de la lengua. A continuación, el ácido se encuentra en los laterales. El amargo se identifica en la parte más posterior, justo al final. Y por último, el umami, que hemos dicho que era el más difícil de reconocer, se identifica en toda la lengua. Vamos a observar un poco más de cerca el órgano principal del sentido del gusto, la lengua. La lengua, como hemos dicho, es el órgano principal del sentido del gusto. Está cubierta por unos pequeños abultamientos llamados papilas gustativas. Las papilas gustativas son las encargadas de percibir todos y cada uno de los sabores de los alimentos. A continuación, vamos a estudiar el punto número 4, llamado el cuidado de los órganos de los sentidos. Es importante que aprendamos la importancia que tienen los sentidos en nuestra vida, ya que gracias a ellos, gracias a nuestros sentidos, somos capaces de percibir el exterior y desarrollarnos en el mundo que nos rodea. Por eso es tan importante cuidarlos diariamente. Es tan sencillo como mantener unos hábitos saludables de higiene. A continuación, vamos a estudiar cuáles son las medidas principales que podemos seguir para el cuidado de nuestros ojos. Los ojos son órganos muy delicados que tenemos que cuidar diariamente. Los ojos pueden llegar a enfermar por las siguientes razones. Con la primera cosa con la que tenemos que tener cuidado es con restregarnos los ojos con las manos sucias. Cuando leemos sin la luz suficiente, podemos forzar la vista y llevarla a un sobreesfuerzo. En los lugares con mucho sol es recomendable también ponerse gafas de sol para protegernos de los rayos del sol. Por último, el oftalmólogo es el médico encargado de la vista. A continuación, vamos a estudiar cuáles son las medidas que podemos seguir para el mantenimiento y cuidado del oído. Los oídos deben limpiarse diariamente, como los ojos, siempre cuando nos duchamos. Hay que evitar el abuso de bastoncillos,
que aunque se utilicen para limpiar los oídos, pueden llegar a ser dañinos, ya que si no los utilizamos bien, los bastoncillos pueden herir el tímpano, que es la parte más importante del oído por la que entra toda la información. Los sonidos fuertes pueden llegar a ser perjudiciales y pueden producir pérdida de audición. Además, algunas enfermedades que sufre nuestro cuerpo puede llegar a producir dolor intenso de oído y tendremos que tratarlas cuanto antes. Por último, el otorrino es el médico encargado de la atención y cuidado del oído. Para concluir, debemos tener cuidado con el ruido y nuestra salud. En algunos lugares se produce ruido demasiado alto, para que las personas podamos soportarlo durante mucho tiempo. Sitios como los aeropuertos, las fábricas de las grandes ciudades u otros espacios cerrados pueden tener niveles demasiado altos de ruido. La contaminación acústica se refiere a los niveles demasiado altos de ruido que existen en lugares determinados. Debemos tener especial cuidado de permanecer demasiado tiempo en estas zonas, soportando un ruido demasiado fuerte para nuestros oídos.